Damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al diputado Alejandro Zavala del Frente Amplio. Alejandro, bienvenido. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. En días de interpelación, arrancando temprano con ustedes. Qué placer. Sí. Bueno, propone un proyecto sustitutivo sobre artículos de la ley de urgente consideración. También hay una referencia a artículos del año 1974, pero básicamente ley de urgente consideración aprobada en el pasado gobierno. Y propone eliminar la mínima de 4 años. ¿Para qué delitos concretamente? Es para unos delitos que particularmente cometidos por mujeres, en particular el delito de intento de ingreso de cantidades mínimas de drogas a la cárcel. Estamos hablando de mujeres que intentaron de repente ingresar 2 gramos de marihuana, 8 gramos de marihuana, ¿no? En general en contexto de violencia, donde su pareja está presa, o un hermano, o incluso en el barrio está amenazada. O sea, son mujeres que están en situaciones muy vulnerables y en general están haciendo un mandado, ¿no? Eso con la LUC se aumentó el mínimo de 2 años a 4 años. Eso, bueno, tuvo consecuencias muy graves, no solo ese artículo, pero en particular ese artículo. Para que se haga una idea, antes de la LUC teníamos unas 700 mujeres presas, sí. Después de la LUC ahora tenemos 1.400, duplicamos el número de mujeres presas. Desde 2020 para acá. Sí, del 2020 para acá. Mientras la tasa de crecimiento, digamos, de la población carcelaria general, la masculina, estamos hablando de 16.000 personas privadas de libertad, 1.400 son mujeres. Cuando la tasa de los varones está entre el 5 y el 6%, tuvimos en esos años, a partir del 2020, tasas del 9%, del 30% en el caso de la prisionerización femenina. O sea, es un delito que comiten mujeres. En general los varones no visitan las cárceles. En general los varones no ingresan droga. Por supuesto que hay, es un número pequeñito. Estamos hablando, por ejemplo, el año pasado, casi 80 mujeres ingresaron por esto a 4 años presas, mientras que los varones fueron los 55 varones. Estamos hablando de una proporción de 55 en 15.000 contra 70 en 1.400, ¿no? O sea, claramente es un delito que hay un tema de género de por medio. ¿Y por qué? ¿Por qué esta diferencia entre hombres y mujeres? Y bueno, es como funciona la sociedad. En general los hombres no visitan cárceles, los mandados, estos mandados se les piden que los hagan las mujeres, que además obviamente tienen, por supuesto, falta de recursos, pero en general tienen hijos a cargo, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad y de mucha violencia sobre estas personas. Esa es la razón. O sea, no es que la norma diga para las mujeres vamos a hacer esto, es una norma general, pero cuando vemos su aplicación y vemos después de 6 años de aplicación, claramente tiene un sesgo de género. ¿Cuál es el antecedente? Porque nosotros, y hasta había quedado como medio ahí en el imaginario que esto se había corregido, ¿no? En la rendición de cuentas en el 2023, porque hubo un proyecto que era Carmen Sanguinetti, Lanz, pero fundamentalmente ella había propuesto el poder revertir esta situación en su momento. Y entró por rendición de cuentas, y lo que hubo allí fue un artículo que se puso, pero el artículo 74 sigue, y sigue firme, y muchos pensaban, o en algunos comentarios, como que eso ya no existía más, y en realidad sí. Pero ¿cómo fue ese parche que se hizo en esa rendición de cuentas? Sí, bueno, el artículo final que se aprueba no es un artículo propuesto por el Partido Colorado, que venía como en otra línea, es un acuerdo con el Partido Nacional. Introduce un artículo que le da, como tú decías, deja vigente el 74, o sea que, como dicen los abogados, están vivos los dos artículos. Exacto. Agrega un artículo que le da la facultad del juez de que pueda considerar, en el caso de que el juez lo piense así, que ese delito es un delito tentado, que no se consuma, que no está, que no sucedió. Eso, por supuesto que le da algunos niveles de discrecionalidad al juez, por supuesto que también es contradictorio con el artículo 74, entonces algunos lo aplican, otros no, pero además, como la mínima sigue siendo de 4 años, en realidad la reducción por delito tentado es muy baja. Eso no lo vuelve escarcelable. Nosotros lo que estamos proponiendo es hacer las dos cosas: bajar la mínima de 4 a 2 años, esto es volver a la ley de 1974, la ley de estupefacientes, que tenía mínimas de 2 años para todos los delitos. El delito no se extingue. No, el delito sigue siendo un delito. En vez de 4 años tiene una mínima de 2, y como nosotros ya no le damos la
la facultad del juez de que considere que sea tentado, sino que le decimos, le indicamos que el delito es tentado, porque básicamente la mujer intentó ingresar droga y la agarraron por eso. O sea, no sé. Pero eso me parece importante para que todo el mundo lo comprenda. ¿Cuál es la diferencia entre delito tentado y delito consumado en estos casos? Bueno, el consumado sería que efectivamente la droga haya llegado a su destinatario. O sea, a mí me agarran en la puerta de la cárcel con marihuana en el bolsillo. Claro, eso intentaste hacerlo, pero no lo lograste, es tentado. Bien, ahí está, esto es claro para entender. Sí. Bien. Entonces nosotros lo que decimos es, bajamos la mínima de 4 a 2, volvemos a la ley de estupefacientes, la ley 74, que no es una ley bonachona, por decirlo de una manera sencilla, ¿no, verdad? Es una ley dura. Y a su vez determinamos que el delito sea obligatoriamente considerado como tentado. Eso permite que de 2 años baje a 8 meses. La mínima, por supuesto, el juez puede dar más de eso, pero eso sería la mínima, y lo vuelve mucho más compatible con medidas no privativas de libertad, que es lo que en general los jueces y las juezas intentan con las mujeres, porque estamos hablando, como decía, de situaciones de violencia, en general las que están enfrentadas, pero además son mujeres que en general son jefas de familia, tienen varios hijos, o sea, descabezar ese núcleo familiar durante 5 años, bueno, obviamente eso obliga a que los hijos vayan a vivir con sus tíos, con su padre si es que tienen, bueno, lo que sea, a veces terminan institucionalizados en el INAU. ¿Y cómo definir la cantidad de droga, si es poca o mucha? Bueno, es que nosotros no decimos si es mucha o poca, porque no lo dice la norma, en realidad la ley de estupefacientes no determina cantidades, y nosotros no fuimos a modificar la ley madre porque lo que queremos es solucionar el problema. En todo caso, esas consideraciones, como si la mujer es primaria, si la mujer es jefa de familia, las condiciones de vulnerabilidad, si estuvo sujeta a violencia, todas esas valoraciones las hará el juez o la jueza, no las hacemos nosotros. Lo que hacemos es darle los instrumentos para que en el caso de que, bueno, se den todas las condiciones, la mujer sea primaria, etcétera, le dé 8 meses y además pueda tomar una medida no privativa de libertad para evitar que esa mujer vaya presa. Hoy tenemos 68 niños viviéndose en la cárcel. 68 niños viviendo con sus madres. No, o sea, no funcionó de alguna manera como una medida ejemplarizante, ¿no? Que a veces se buscaba decir, bueno, si usted entra o ingresa con droga va a tener una sanción muy dura. No ha tenido esa. Bueno, es que en realidad esto, yo soy biólogo, pero la doctrina penal, o sea, la ciencia jurídica, lo determina claramente. Los delincuentes o las delincuentes no hacen o dejan de cometer el delito por la cantidad de la pena, sino por la probabilidad de que lo agarren o lo agarren. O sea, que eso de que pensar que porque aumentamos penas vamos a percibir, los delincuentes no se fijan cuántos años son lo que lo pueden llevar preso por el delito que hacen. Lo que hacen es calcular la probabilidad de que los agarren. ¿Bien? Claro. Entonces, aumentar las penas no tiene ningún efecto persuasivo. Hay, digamos, en el ámbito político había como una cierta idea de que había que modificar, ¿no? Este artículo. ¿Qué apoyos tiene esta posible modificación? Bueno, para empezar, los 48 votos de los diputados del Frente Amplio, los diputados y las diputadas, obviamente no es la mayoría, pero es un montón. O sea que nos faltan 2 votos. Estamos discutiéndolo en la Comisión de Constitución y Códigos. De hecho, ahí hay 3 integrantes del Partido Nacional. Mario Colman, que hoy la está presidiendo. Diego Echeverría. Mario Colman es diputado por Colonia. Diego Echeverría es diputado por Maldonado. Y Fabricio Núñez, que es diputado por Rocha. Los 3 se manifestaron dispuestos a evaluar y a considerar una modificación. Obviamente pidieron un tiempo para discutirlo con su bancada, porque bueno, este es un artículo de la LUC, es una cosa que ellos quisieron modificar. O sea, también hay como una valoración que tienen que hacer de cuáles sean los objetivos, y efectivamente esperaban que este fuera el resultado. Yo tiendo a pensar que no, por lo que he conversado con ellos. Ellos también están preocupados por el exceso de la modificación de la norma. Y bueno, la discusión central, me parece a mí, que tiene términos más políticos, es que, bueno, este fue un artículo de la LUC, ¿no? Y el Partido Nacional, en general, ha estado muy cerrado a cualquier modificación de la LUC con el fundamento de que, bueno, fue refrendada por la votación popular, etcétera. Nosotros que no estuvimos de acuerdo con la LUC, pero independientemente de eso, entendemos el razonamiento sustantivo sobre la democracia. La LUC es una ley, no es la Constitución, y las leyes se modifican por leyes, y acá estamos hablando de evidencia, de un montón de casos, tenemos resultados. Alejandro, ¿no? Me llegan un par de comentarios de 2 abogados diferentes, sí, y me plantean que qué difícil es establecer una diferencia entre el delito tentado y el delito consumado, ¿no?
Sí, en este caso lo que pasa es que es bastante sencillo porque no entra la droga, o sea, porque a la mujer la agarran antes, ¿no? Obviamente, de hecho la ley de estupefacientes, una de las cosas que hace es decir que para todos los delitos de la ley de estupefacientes, que básicamente son los de narcotráfico, los delitos tentados se consideran consumados, para evitar esa discusión. Claro. Por eso nosotros lo que hacemos es crear un artículo que saca este delito de la ley de estupefacientes, lo encapsula, digamos, para que tentado no sea considerado consumado, si no sería considerado consumado. Pero está claro que es un tema de debate. Sí, es un tema de debate y como te decía, la ley de 74 no los diferencia, de manera que no haya debate. Sí, ¿bien? Claro. En este caso, claramente es un caso que vale la pena diferenciarlo, porque además, digamos, no se produce ningún daño, no se le produce ningún daño al Estado, en el sentido de que no se ingresa la droga, o sea, es tan complicado en algunos casos, pero no en este. En este es bastante sencillo de entender, incluso para la población en general, porque si uno va con la droga y no logra entrarla, no termina consumando el objetivo con el que iba. Y esto se enmarca también en el plan de seguridad en cuanto a la alternatividad de las medidas, la descompresión del sistema carcelario, más allá de la situación puntual de la cárcel de mujeres, que como decías, ha sido observada esta situación por todos los partidos, ¿no? Sí, hay unos informes del comisionado parlamentario del año pasado que son lapidantes, diría yo, son muy, muy categóricos con respecto a los efectos de algunas de estas normas y a los problemas, obviamente, que tenemos de prisionerización en general, no solo de las mujeres, sino de los varones. Está en el plan de nuestra mirada de lo que tenemos que hacer con las cárceles y de lo que tenemos que hacer con las medidas alternativas. Nosotros no creemos que la única solución sea siempre meter presa a la gente, ¿no? Hay que tener graduación, hay que tener discrecionalidad, hay que separar a los primarios de los no primarios. Esto también son datos estadísticos, está estudiado, no lo vengo a decir yo. Los niveles de residencia son tan altos, estamos en niveles de residencia de 70% de los 3 años de egresar de la cárcel, o 80 ya cuando pasamos a los 4 años, que meter un primario en una cárcel es básicamente pagarle a la universidad del crimen. O sea, es profesionalizarlo, es que salga salga en un escalón más alto del que entró. ¿No se prevén medidas sustitutivas en este caso? Sí, las medidas alternativas existen. De hecho, tenemos de 16.000 personas presas y tenemos 10.000 personas con medidas alternativas. O sea, es una cosa que el Estado ya está acostumbrado a hacer. Pero digo, para este delito en puntual no está... Es que lo definen los jueces, porque depende de las características de la persona. A veces puede ser incluso privativa de libertad en su hogar, puede ser con una tobillera, o sea, efectivamente, que puede ir a trabajar y puede volver al trabajo, pero no está dentro de una cárcel. Bien, eso, por ejemplo, esos 68 niños que tenemos presos no estarían viviendo en una cárcel. Allí surge el planteo que muchas veces se da, pero hubo un referéndum sobre varios artículos de la ley de urgente consideración y por lo que tengo entendido estaba a consideración. No sé, de alguna manera desoye lo que se votó en su momento en el esa es la posición genérica del Partido Nacional. Nosotros creemos que en realidad lo que hay que hacer es hacer bien las leyes, y si hay leyes para corregirlas. Nosotros no estamos proponiendo derogar toda la LUC, estamos proponiendo derogar cambiar cosas que nos parece que salieron mal, como ahora, hace bastante poco, cuando votamos la ley de lavado de activos, se bajó el mínimo de efectivo que se podía usar, que estaba en $170.000 a $32.000. ¿Bien? Eso también estuvo en la LUC. Sin embargo, por ejemplo, una parte importante del Partido Colorado votó con nosotros, en particular el sector de Pedro Bordaberry, porque entendían que en realidad para combatir el lavado de activos, $170.000 el mínimo de dinero en efectivo para comprar cosas era un montón. ¿Bien? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya hubo cosas de la LUC que fueron modificadas. Algunas fueron modificadas con los colorados y otras fueron modificadas ya en el periodo pasado por la misma actual oposición. ¿Qué camino sigue todo ahora, Alejandro? Bueno, ¿ha habido reuniones con el comisionado parlamentario, con la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo hice una lista de invitados para que comparezcan en la comisión, entre los que está Juan Miguel Petit, porque ahora él está en la Institución de Derechos Humanos. Claro. En realidad lo invitamos como ex comisionado parlamentario porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el nombramiento del próximo. Por supuesto el INR, por supuesto hay una lista de unos investigadores también. Tenemos datos
muy fresquitos de gente que hizo encuestas sobre las personas, las mujeres que están privadas de libertad, porque ahí también el caso a caso también sirve para entender la problemática. O sea que ese es el procedimiento. Estamos, si se quiere, en un impasse, porque obviamente ustedes saben que las comisiones funcionan del 1 al 18 de cada mes, o sea que ahora estamos reenganchando, o había habido un pedido de la bancada del Partido Nacional, de la bancada de la comisión, para intercambiarlo en su bancada general, no solo con los diputados, sino también con los senadores, porque obviamente si ellos votasen, el proyecto llegaría al Senado, ¿no? Bueno, diputado, tenemos hoy interpelación. Exacto. Otra vez el INAU. Y a menos, sí, un poco más de un año, pues ya el gobierno hace un año y la interpelación que se le hizo al INAU por situaciones realmente terribles tiene un año más. O sea que es como que de un lado ahora y del otro lado del mostrador. ¿Cómo encaran esta interpelación y la situación del INAU que no ha cambiado? Bueno, eso es, como tú decías, es una interpelación particular, pero también es una interpelación más, ¿no? Ya vamos, creo por 9 interpelaciones en este periodo de gobierno. Tuvimos, de hecho, el INAU compareció con el ministro en la comisión permanente en el verano, también por estos mismos temas. Sí, por supuesto que son temas delicados, por supuesto que son temas que está bien que la oposición controle y que el Parlamento discuta. También hay un punto en el que hay que dejar que la gente trabaje, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo convocando al gobierno a interpelaciones, comisiones generales, y si no le damos el tiempo para que se produzcan los cambios, para que las políticas públicas que se están tratando de desarrollar tengan algún efecto, en particular en cosas como esta, que son tan sensibles y que además abarcan a una población tan grande, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos hablando, el INAU, estamos hablando más de 130.000 personas que están bajo estamos incluyendo los CAIF también ahí, ¿no? Pero son un montón de personas que de alguna manera están bajo la tutela del INAU, bajo la jurisdicción del INAU. Entonces estamos hablando de políticas públicas que tienen impactos importantes en un montón de gente y donde tampoco es que haya una receta, ¿no? ¿Verdad? Porque, estamos hablando en particular de los casos de personas que fallecieron. En ese caso, como ya fue explicado, hay un montón de personas que fallecen y están bajo la tutela del INAU, que en realidad son adultos, no son niños, que entraron bajo la tutela del INAU siendo niños discapacitados. Hay un montón, ¿no? Con discapacidades severas, que sus familias en realidad no los pueden, no los quieren mantener, y después terminan falleciendo como bajo la tutela del INAU, ya siendo adultos, producto de esas mismas discapacidades o de situaciones problemáticas de la salud que fueron derivando, digamos, en situaciones que se resolvieron, que la persona terminó falleciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nivel de complejidad que tiene este tipo de debates y de sensibilidad pública implica también, por supuesto, consultar, pero no sé si es necesario el mecanismo de la interpelación para cosas como esta, que son perfectamente informables, discutibles, conversables, o en una comisión, o en comisión general. El mecanismo de la interpelación es un mecanismo político, ¿no? Pretenden buscar responsabilidades políticas, y yo creo que la oposición se equivoca en este caso buscando responsabilidades políticas a través de este debate. Diputado Alejandro Zavala, gracias por haber estado en Informativo Sarandí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.